Hola, hola, bienvenidos nuevamente a La Langue de Freddy. Hoy aprenderemos las 7 palabras más importantes que vas a necesitar en el idioma inglés y te lo digo muy, muy en serio, así es de que quédate hasta el final. Bueno, como te decía al comienzo del video, hoy vamos a aprender las 7 palabras más importantes del idioma inglés y se llaman los pronombres personales. Yo te quiero invitar a que te quedes acá porque sé que hoy aprenderás algunas cosas que seguramente no sabías sobre los pronombres personales y además que te voy a demostrar por qué son las palabras más importantes del idioma inglés. Empecemos con nuestra explicación. Primero quiero preguntarte si sabes el significado de la palabra noun. Esta palabra que está ahí la tenemos en la misma palabra pronoun. Noun en inglés quiere decir sustantivo. Y si, igual que a mí me pasaba que no sé qué es un sustantivo, que no sabía qué es un sustantivo, te voy a explicar. Un sustantivo es un nombre de qué, de todo lo que tienes a tu alrededor: carro, casa, celular, computador, cielo. Hay también algunos sustantivos que son propios. Hay comunes y hay propios. Propios como por ejemplo Colombia, Juan, María. ¿Ok? Estos son los sustantivos. Entonces, esa palabra noun está ahí metida dentro de la palabra pronoun. ¿Para qué entonces o qué me dice esto? Que el pronombre me sirve para reemplazar el nombre, es decir, el sustantivo, para referirme al sustantivo. Entonces, después de tener esto claro, vamos a pasar a ver de dónde salen los pronombres. ¿Sí? Ellos nacen de la necesidad en la comunicación de tener referentes, es decir, de identificar los actores de la comunicación. Recordemos que en la comunicación existe el mensaje, ¿sí?, quien emite el mensaje y quien lo recibe, es decir, el emisor, el receptor y el mensaje, y luego también está el medio que hace parte, digamos, de todo lo que envuelve la comunicación. Y nosotros necesitamos siempre saber de quién estamos hablando. Si hablo de mí, si hablo de ti, si hablo de ellos, de él. Entonces ahí es donde aparece la necesidad de los pronombres personales. Gramaticalmente se dividen en 3 personas, tal cual como están: primera, segunda y tercera persona. Así, sin más ciencia. Miremos entonces quién es la primera persona. The first person is the one who speaks, es decir, es quien habla. ¿Y quién habla? ¿Ok? Si tú estás ahí hoy y te preguntas quién habla, yo, ¿cierto? Entonces tenemos, de todas las personas existe siempre el singular y el plural. Singular y plural. En el caso de la primera persona, ya lo mencioné, la primera persona, es decir, quien habla, soy yo. Siempre va a haber esta interacción entre la primera y la segunda persona cuando hay una conversación. Cuando yo callo y solo escucho, paso a ser la segunda persona. Pero cuando yo soy el que está activo, el que está hablando, soy la primera persona. Y en inglés se dice I. ¿Ok? Good. And now, the plural. El plural. ¿Quién será el plural de esa primera persona? Donde haya varias personas, pero que yo esté incluido. Good, correct. We. Okay? So now we have the first person, singular and plural, I and we. Good? Now, the second person, la segunda persona. The second person is the one you talk with or the one you talk to. Okay? Es decir, ¿con quién hablas? ¿Y con quién hablas tú? Ok, en singular, yo hablo con you, contigo, ¿cierto? Entonces tenemos you, que es el singular de la segunda persona. En cambio, el plural también es you. Muy bien. Esto es algo que confunde mucho a las personas y dice, ¿cómo así? O sea, you, ¿y qué hago si no quiero decir tú o usted, sino ustedes? Porque you es usted, pero también ustedes. Ya vamos a ver algo que sé que te va a ayudar
a quitarte esa duda, porque mucha gente me dice, profe, ¿y ahí qué hago? ¿Pongo use o your? No, ¿ok? Vamos por partes, así es de que te invito a que te quedes más porque vas a entender todo sobre los pronombres hoy. Vamos con la tercera persona. También tiene un singular y un plural, ¿ok? So the third person is the one you talk about, o sea, de quién tú estás hablando. ¿Y de quién estamos hablando tú y yo? Pues podemos hablar en singular de he o de she, de él o de ella, ¿cierto? O también podemos hablar de they, ellos, ¿ok? They. They es el plural de la tercera persona. Estos son los pronombres personales. Pero sé que aún hay dudas, de pronto tú ya lo sabías, mucha gente lo sabe. Ahora, algo que te recomiendo es que los domines, porque de dominar esto, de dominar los pronombres personales, va a depender que tu comunicación sea efectiva en el idioma inglés. Y ya paso a explicarte por qué. Imaginémonos nosotros un verbo. Ok, tengo este verbo, correr, en español, ok, el verbo correr. Cuando el verbo aparece así, correr, quiere decir que está en infinitivo, es decir, que el verbo no está conjugado. Es decir, yo normalmente cuando digo correr, pues para mí, pues digo yo corro. Yo no digo yo correr o tú correr, ¿cierto? No está conjugado, digo está conjugado. Sin conjugar se llama un verbo en infinitivo. Ese mismo verbo en inglés es el verbo run, ¿ok? Pero para mostrar que está en infinitivo, es decir, sin conjugar, debemos ponerlo to run, ¿ok? To run. Si lo dejamos solo como run, ya no estaría en infinitivo, sino que estaría en algo que se llama imperativo, que es una orden, como cuando tú vas por la calle conduciendo, ves el letrero allá que dice stop, entonces ya sabes que es una orden. ¿Para quién? Para quien la vea. Detente. ¿Ok? Imaginemos que somos alguien de habla inglesa queriendo aprender español. Entonces nos decimos, venga señor, ¿yo qué hago con ese verbo? O sea, y uno le explica, le dice, señor, eso es muy fácil. Usted deja la base del verbo, es decir, cor, y le cambia la terminación. Con cada persona. Por ejemplo, si es con yo, pues lo deja yo y le agrega la o. Yo corro. Listo. Yeah. Entonces, esa persona dice, wow, interesante, y ya. No, señor. Ahí cambia la cuestión. Si va, por ejemplo, con tú, le deja la misma raíz del verbo, ¿cierto? Pero le cambia la terminación. Queda corres. Se complica un poco. Sí, pero no es tan difícil. Igual, por ejemplo, cambias a ellos corren, nosotros corremos, ella corre, y entonces queda ya como, esto está muy difícil. Ahora, yo quiero también que esto te sirva para ver lo fácil que es el inglés. Créeme que es muy, muy fácil. Imagínate, este verbo es sencillo, pero hay verbos que son muy complicados. Por ejemplo, el verbo jugar. ¿Tú cómo le explicas a alguien que jugar ya no se dice yo jugo, ¿cierto? Sino yo juego? ¿De dónde aparece esa E y por qué? Esto va a confundir demasiado a la persona. Y ahora dice juego, ok, juegas, muy bien. Juegamos, no. Vuelve a cambiar, queda jugamos. Y hay verbos más raros aún, por ejemplo el verbo ir. Tú no dices yo iro, tú irás, no. Tú dices yo voy. Y voy no tiene nada que ver con el verbo ir. Entonces, en cuanto a la conjugación de los verbos en inglés es muy, muy sencillo. Porque en inglés, ¿qué pasa? Si yo quiero decir yo corro, pues digo I run. Así de sencillo. I run. Y luego digo you ran, they ran, we ran. Sencillísimo. Nosotros corremos, tú corres, ellos corren, ¿cierto? Y solamente cuando hablo de la tercera persona singular, que ya lo vimos, que era he o she, entonces aparece rans, una S que se le agrega. Pero el resto no cambió, se quedó tal cual el mismo verbo, ¿ves? Es muy sencillo. ¿Qué sucede? Esa S, que también es otra pregunta frecuente, me dicen, bueno, ¿y por qué una S? ¿Es que son varios o por qué hay que ponerle S?
Es lo mismo que ocurre en el español. Hay que conjugarlo, pero es el único cambio que tiene. Y esa S no quiere decir nada. Es como cuando tú dices, tú corres. ¿Esa S qué indica? ¿Que son varias personas? No, simplemente es la conjugación que hace muchos años ya se viene manejando y así es. ¿Ok? Entonces, acéptalo simplemente. ¿Qué pasa entonces? Imagínate que yo te digo a ti la frase corremos. La palabra corremos. ¿A quién me refiero? ¿Cierto? Me refiero a nosotros, corremos. No puedo ser tú corremos o ellos corremos, ¿cierto? Y ahí en esa parte mencioné a nosotros, ¿no? ¿Cierto? No, no aparece nosotros por ningún lado, no se ha mencionado. Sin embargo, en la conjugación del verbo ya está ahí implícito, ya está escondido el sujeto al que yo me estoy refiriendo, que somos nosotros. Si digo corren, ellos, ¿cierto? Corres, tú. ¿Ves? Eso sucede en el español. Ahora mira qué pasa en el inglés. Si yo te digo simplemente run, ¿a quién me refiero? No sé, ¿ves? No sé a quién me refiero. Porque puede ser I ran, o you ran, o they ran. ¿Ves? Entonces, ahí es donde aparece la importancia así gigante, gigante, gigante de los pronombres personales. No puede también no ser solamente el pronombre, pero tienes que entender que si quieres comunicarte bien en inglés, debes poner un sujeto que vaya con la acción. No puedes dejar la acción ahí sola. Ah, sí, dejémosla ahí. Entonces digo, run y dance y play. No. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Oh, I. Ok, entonces dilo. I run. Ah, ok, perfecto. Y si es con ella, pues, she runs. Ok. Entonces, tenlo muy pendiente, que el sujeto debe ir con el verbo. ¿Ok? Para que entiendas y te entiendan a quién te estás refiriendo, de quién estás hablando. El pronombre normalmente se utiliza cuando hay un precedente, excepto por ejemplo la primera persona y la segunda persona porque no hay otro yo ni otro tú, ¿sí? Pero con la tercera persona debe haber un precedente. Yo no te puedo decir simplemente, por ejemplo, she runs, ella corre, pero ¿quién es ella? Puede ser María, puede ser Juliana, Erika, no se sabe. Entonces, debo siempre tener un precedente. Puede ser que yo lo mencione, por ejemplo, yo puedo decir como María lives in Colombia. Ok, ya hablé de María. A partir de ahí me puedo referir a ella como she. She likes music. She works every day. Entonces ya estoy refiriéndome a alguien. Ese she ya representa a alguien. Es decir, yo primero tuve un precedente, ¿sí? Para poder mencionar. Y también puede ser que alguien me lo nombre. Por ejemplo, que alguien me diga, hey, do you know Carlos? ¿Tú conoces a Carlos? Yo digo, oh, yeah, he's my neighbor. He is. Él es mi vecino. Ahora ya sé que ese él se refiere a Carlos. Entonces ten pendiente eso y siempre que ya sepas cuál es el sustantivo, es decir, cuál es el nombre de esa persona, inmediatamente reemplázalo por el pronombre. Siempre. ¿Sí? Si te dicen, oye, María vende verduras, tú dices, sí. Ella de una vez lo reemplazas. Yeah, she sells vegetables. Ella vende verduras, ella vende vegetales, ¿ok? Siempre que ya sepas el sujeto, quién es ese sustantivo, lo cambias por esto, por el pronombre. Siempre, por eso son muy importantes los pronombres. Sucede algo y ya sabes que el sujeto debe acompañar a la acción al verbo, pero hay verbos muy raros, como por ejemplo el verbo rain, que es el verbo llover. Este verbo tú no lo puedes conjugar con todas las personas. Yo te dije, listo, el sujeto acompaña a la acción, pero tú no puedes decir
Yo lluevo, tú llueves, ellos llueven, ¿cierto? No, no se dice. Ahí es donde aparece mágicamente un pronombre que no tiene traducción al español, y esto quiero que te quede muy muy claro, porque esto es uno de los errores que más veo. Traducir este pronombre, que seguramente ya sabes cuál es el pronombre it. Ese pronombre no tiene traducción al español. Entonces, aparece por ejemplo la frase it rains, y yo no puedo decir, oh, o sea, ¿esto llueve? No, simplemente llueve. Ya, listo. Oh, llueve, mira, qué extraño, llueve. It rains. Debo poner un pronombre, ¿cierto? Alguien que se encargue de esa acción. En este caso es un pronombre neutro. Neutro. Hay algo muy raro, y es que en español tenemos, bueno, en español y en francés, por ejemplo, también, y en otros idiomas, le hemos puesto género a las cosas. Entonces, yo te digo, mira, por ejemplo, un lápiz. ¿Y por qué no puede ser una lápiz? No sé. O un silla. No, no es un silla, es una silla, ¿cierto? Y no es, por ejemplo, la carro, sino el carro. Le pusimos género a las cosas. En inglés no sucede eso, ¿ok? No puedo referirme a las cosas como she o he, sino it, porque son neutras, ¿sí? Entonces ese it aparece para usarlo para las cosas cuando son singulares, cuando es una sola cosa. Pero también aparece para usarlo para los animales. Y ahí sé que algunos se preguntarán, no, porque es que yo a un animal sí puedo ver qué género es, ¿cierto? Pero imagínate que tú ves a un perro a 20 metros de distancia. ¿Tú sabrás si es un perro o una perra? No creo, ¿cierto? Y si ves un ave, ¿será un pájaro o una pájara? Y si ves una ballena, oh, una ballena o un balleno. Ok, estoy bromeando, pero si ves, no es fácil identificar el género de un animal. Por eso también a los animales, cuando es uno solo, me refiero como it. ¿Ok? Y también lo utilizo para referirme a cosas abstractas, como por ejemplo el clima. Oh, it's hot. Hace calor. ¿Quién hace calor? ¿Tú haces calor? No, hace calor. ¿Ok? O el tiempo. Oh, it's late. Esta tarde, es tarde. ¿Quién está tarde? Nadie. Pero debo poner el sujeto. ¿Ok? Me refiero también a la temperatura, a las situaciones en general. Por ejemplo, yo te digo, I like to play basketball. Me gusta jugar basquetbol. Y tú me dices, oh, it is boring. Es aburrido. Ese it representa a toda la acción de me gusta jugar basquetbol o simplemente jugar basquetbol. ¿Ves? Entonces, para eso utilizo el pronombre it. Y si te das cuenta es neutro. Eso es algo que tienes que cambiar ya aquí. Porque si no vas a tener dificultades con el inglés. Ahora, esta cuestión de que el sujeto acompañe siempre a la acción es algo que sé que también te puede causar dificultad. Porque uno dice, no, pero es que en español yo no hago eso. En español yo digo, vivo en Colombia, toco guitarra, tomo café, me gusta la pizza, y yo no estoy diciendo yo y yo y yo, ¿cierto? Pero sí lo estás diciendo. ¿Por qué? Porque no estás dejando el verbo en infinitivo. Acuérdate que infinitivo es sin conjugar, es decir, tú no estás diciendo vivo en Colombia y tocar guitarra y jugar fútbol y comer pizza, no. ¿Ok? Dices como, y ahí cuando dices como, ya estás conjugando el verbo, y ahí está el sujeto al que te refieres. ¿Ok? Entonces, en inglés va separadito del verbo, no va ahí unido con el verbo. Y por eso siempre debes mencionarlo. Esto es algo que yo tengo muchas dificultades con algunos estudiantes porque no lo logran entender. Dicen, o sea, que, profe, siempre tengo que decir, ay, tal cosa, y ay, no sé qué, y ay, lo otro. Sí, siempre, siempre, ¿ok? Entonces tú dices, I live in Spain, I work every day, I love animals, ¿ok? Y no, I live in Spain, work every day, love animals, porque falta el sujeto. Tenlo muy claro y no vas a tener problemas.
Acabas de ver entonces por qué son tan importantes y por qué son las 7 palabras más importantes que vas a necesitar en el idioma inglés. Si tú no las dominas hoy, vas a tener dificultades cuando intentes comunicarte en inglés. Ahora, ya tenemos nuestros pronombres personales. Aquí ya está incluido el it, que hace parte de la tercera persona singular. Y estos 3 personitas, he, she, it, siempre van a estar ahí. Quiero que las tengas presentes y pendientes aparte, porque esas 3 siempre van a tener algo diferente en la conjugación del verbo. Vimos ahora que le agregábamos una S al verbo. El they siempre va a ser el plural de la tercera persona. ¿A qué me refiero? Si yo digo, por ejemplo, Juan, lo reemplazo por he. Pero si digo Juan y Pedro, cuando vaya a hablar de ellos, lo reemplazo por justamente eso, ellos, they. Y si hablo de María, pues she. Pero si es María y Carmen, they. Si es el perro, it. Pero si es el perro y el gato, they. Ah, no, que es ahora María y el perro, they. Juan y la vaca, they. María y Pedro, they. Cualquiera que sea más de uno en la tercera persona va a ser they. ¿Ok? Espero que te esté quedando claro. Volvemos entonces, vamos ahora a solucionar una cosa que yo te decía al comienzo, que es con el you. ¿Qué pasa con el pronombre you? A veces, lo que te digo, no sé si me refiero a ti o a ustedes porque hace esas dos formas, ¿no? Tanto de singular como de plural, como también es formal e informal. Es decir, hay países en los que tutean, hay países o hay personas que no tutean, pero cualquiera, ya sea que tutees o no tutees, siempre vas a referirte a esos dos, como, o sea, el tú y el usted, como you en inglés. Ahora miremos qué pasa con el ustedes. Hay estas 4 palabritas, 3 palabritas que te quiero enseñar que no hacen parte de los pronombres, pero que te van a ayudar un montón. La primera es la palabra both. Both quiere decir ambos. Entonces, si tú estás con amigos y hay 2 personas a las que quieres referirte, puedes decirles, hey, you both, ustedes dos. Estoy hablando de ustedes, ¿ok? O qué sé yo, trabajas en una empresa y quieres que 2 personas que están lejos vengan hacia ti, puedes, y hay muchas más personas y quieres referirte solo a esas 2, le puedes decir you both, ¿ok? Ahora, también puedes usar números. Si ves un grupo allá de 4 personas, puedes decirles, hey, you 4, come here please. Vengan para acá, por favor. Ustedes 4. O si es a todos los que te refieres, a todo el mundo, dices you all. Ustedes, todos ustedes. Hey, you all. Shh, please, quiet. Y también lo puedes usar para they. Qué sé yo, si estás viendo un partido de fútbol y van 2 jugadores que juegan muy bien, entonces dices, hey, they both play very well. No te refieres a todo el equipo, solo a esos 2. O si es todo el equipo, dices, wow, they all play very well. O simplemente, they play very well. ¿Ves? Y con we también. Puedes hablar de we both, nosotros dos, o de we all, de todos nosotros. Esas palabras también te van a ayudar muchísimo a la hora de comunicarte. Recuerda, domina los pronombres. No los sepas, porque todos lo saben. Yo sé que todos lo saben, pero no los dominamos. En la medida que tú los domines, que tú veas lo que sea, y acá una persona, si ves a un hombre, acá tengo un letrero que dice he, y otra persona, una niña que dice acá she, tienes que hacer ese ejercicio. Que salgas a la calle y todo lo veas como pronombres. Y vas a empezar a comunicarte mejor en inglés. Es importante, sí o sí, que domines los pronombres. Continuamos entonces. Vamos ahora sí a ver rápidamente cómo aparecen los pronombres, cómo yo los organizo. Normalmente, regreso a la anterior diapositiva, tú los vas a encontrar como I, you, he, she, it, we, you otra vez y they. ¿Por qué? Porque están organizados, ya sabes, en primera, segunda, tercera persona, primero el singular y luego primera, segunda, tercera persona, el plural. Yo no los organizo así porque me parece confuso. Entonces yo los organizo de esta manera. ¿Por qué? Porque me parece que es una forma que no te va a complicar la vida. Primero, el más importante, I, que quiere decir
yo. Y recuerda que la persona más importante en tu vida eres tú. En este caso, yo, ¿ok? Y siempre va a estar escrito con mayúsculas. Si esté en la mitad, al final donde esté, está con mayúscula. I. Luego vienen los plurales. You, we, and they. Y finalmente, he, she, and it. Que son esas tres terceras personas singulares que las dejo al final porque tienes que recordar que están aparte, que ellas siempre van a tener algo diferente en la conjugación de los verbos. Si aún no has visto los videos sobre la pronunciación de las vocales y la colocación de la voz, acá te los dejo, por favor, aquí en la etiqueta, para que vayas y los mires, porque es importantísimo que aprendas a pronunciar bien. De todos modos, vamos a repasar rápidamente la pronunciación. Recuerda que este primer pronombre no se dice ahí, ni ahí, sino I, ¿ok? I. Ahora, el segundo, es como si tuvieses una I un poco parecida a una consonante, pero no es la consonante fuerte como la Y de yuca del español, ya, de yate, no, es Y. Entonces dices you, o puedes decir simplemente you por ahora, listo, para que no te compliques. Luego la W, recordemos que en el 90%, 99% de las veces va a ser una U, entonces dices oui, como en francés, oui, ¿listo? They, acá aparece una D porque no tengo el símbolo acá para ponértelo hoy, es they. Recuerda que ese sonido TH también ya lo tenemos explicado en uno de nuestros videos. Te recomiendo que mires todo el curso completo de pronunciación también. They. Ahora, la H, que es como una J aspirada suavecito, no tan fuerte como la española, que es como naranja, muy fuerte. No, esto es ja, como cuando es ja. Entonces dices he. La SH, que también ya lo teníamos, ¿te acuerdas? Muy bien. She. Y finalmente it, con la relajada. Recuerda que está I y está I. Esto es it. ¿Ok? Entonces, esa es la explicación de los pronombres personales. Espero que te haya quedado muy claro, que de verdad te esté aportando mucho valor, que hayas aclarado muchas dudas que de pronto tenías sobre los pronombres, que entiendas la importancia que ellos tienen en el idioma inglés, a diferencia de muchos otros idiomas donde no son tan importantes porque en la conjugación del verbo ya lo encuentras, y que los estudies, los repases, los automatices acá, siempre, porque los vas a necesitar todo el tiempo. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Recuerda que si te estoy aportando suficiente valor, te recomiendo que me regales un buen like, que te suscribas, pero no solo que te suscribas, sino que actives la campana de notificaciones para que siempre que yo suba un video, tú lo puedas aprovechar y llevar tu inglés a un siguiente nivel. Y por supuesto, si tienes a una persona que crees que necesita esta información, compártele el video. Muchas gracias. Thank you very much, and bye bye.